Muy buen día para todos y para todas. Aquí continuamos con nuestra décima monitoría del curso de control automático de procesos del semestre 2021. En la sesión de hoy vamos a aprender a sintonizar controladores tipo P, PI y PID. El caso de estudio que vamos a retomar es el CCTR con las reacciones Van der Waals que ya hemos trabajado previamente. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que ya sabemos y es la representación en lazo abierto. Acá tenemos dos entradas paso que van a perturbar o que van a influir en en el reactor que lo modelamos mediante la S-function, donde se encuentran guardadas las derivadas que modelan el sistema. Y aquí tenemos las salidas que se van a graficar en estos dos scopes. Esto es lo que ya sabemos del lazo abierto. Ahora bien, si queremos aplicar un controlador a este sistema, tenemos que modificar esta estructura que tenemos aquí y llevarla a lazo cerrado. ¿Cómo vamos a hacer ello? Vamos a utilizar la entrada que es manipulable, la que vamos a manipular para controlar la variable que queremos fijar en un set point. Y esta entrada manipulable la vamos a quitar. Vamos a quitar esta entrada paso y vamos aquí a establecer el lazo de control. Vamos a unir esta salida con esta entrada de la siguiente manera. Aquí lo pueden ver. Esto que estoy encerrando en este rectángulo, en esta forma, en esta figura, es lo que reemplazó a la entrada paso que teníamos acá. Entonces todo esto reemplazó a la entrada paso. Si ustedes se fijan, acá tenemos la entrada, la segunda entrada que es la concentración de A en el alimento. Y aquí anteriormente, en la anterior diapositiva, teníamos la entrada paso para la tasa de dilución, que ahora fue reemplazada con toda esta estructura que tenemos aquí encerrada en esta forma. Aquí que hemos adicionado, pues vamos a adicionar una derivación de esta señal, de esta flechita, y la llevamos a un workspace, porque cuando estamos en lazo cerrado también queremos visualizar cómo se comportan las variables de entrada. Y también vamos a llevar al workspace las variables de salida de nuestro sistema para mirar cómo se comporta. Entonces, ¿qué es lo importante? Esta variable de acá, que es la concentración de B, hacemos una derivación. Hacemos una derivación y la llevamos a un punto de resta con un set point. Entonces acá hay un set point que se resta con el valor de la variable que se está midiendo. Entonces aquí en esta flechita llevamos la diferencia o lo que también se llama error. Este error se alimenta al controlador, que puede ser P, puede ser PI o puede ser PID. Y el controlador, a la salida del controlador, se establece el valor de la variable de entrada que se necesita. Esto llega a un saturador para indicarle que esa variable de entrada no puede ser superior a cierto límite o inferior a cierto límite. Esta cajita de saturación nosotros la establecemos con limitaciones físicas. Digamos que si ya sabemos que esta flecha que entra al sistema es la tasa de dilución, pues sabemos que la tasa de dilución no puede ser negativa. Entonces, acá dentro de esta cajita vamos a establecer que el valor mínimo de la tasa de dilución va a ser cero, para así garantizar que no se vuelva negativa. Ahora, aquí hay un punto de suma con algo que se llama el bias. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Imaginemos que la variable de concentración está en su valor deseado, es decir, está en el set point. Si está en el set point, esto quiere decir que cuando se reste con el set point, esta diferencia va a ser cero, va a ser cero. Y si es cero y llega al controlador, pues lo que va a salir por acá también va a ser cero. Entonces, yo no puedo permitir que lo que entre al sistema sea un cero, sino que deba eh, sino que en vez de que sea el valor cero, va a ser el valor nominal de esa tasa de dilución, que es lo que se denomina como bias. O sea que D bias significa el valor nominal de la tasa de dilución. ¿Con el objetivo de qué? De que cuando esta variable alcance su valor deseado en el set point, entonces la entrada del sistema en esa variable sea el valor nominal.
Ahora, si esta variable de concentración de B cambia y es diferente al valor del set point, entonces este error aquí ya no es cero. Y entonces la salida del controlador va a ser, digamos, un ajuste al valor nominal de la tasa de dilución para garantizar que la concentración de aquí alcance su set point. Entonces, esa es la explicación de este diagrama. Aquí, en esta segunda entrada paso, tenemos, como lo teníamos originalmente, es la concentración de A en el alimento. Es decir, que esta entrada es la perturbación. Y lo que aquí antes era la entrada de la tasa de dilución, se cambió por toda esta estructura. Es decir, que las nuevas entradas en el lazo cerrado son las siguientes. La perturbación sigue siendo la misma, pero ahora ya no vamos a poder establecer un valor fijo de la tasa de dilución, sino que vamos a establecer un valor del set point. Es decir, ¿qué podemos nosotros modificar? Podemos modificar el valor del set point. Y esto va a generar una entrada a este sistema. Entonces, las dos entradas que ahora van a influir en el sistema es el set point de la concentración de B y la perturbación que es la concentración de A en el alimento. Eh, Recordemos que en el lazo abierto las dos entradas eran tasa de dilución y la concentración de A en el alimento. Y ahora, en el lazo cerrado ya no son esas dos, sino que es el set point y la concentración de A en el alimento. Entonces, esta es la explicación del lazo cerrado de nuestro sistema. Continuemos. Bueno, esas son las flechitas para indicar que esas dos son las nuevas entradas al sistema. Bien, hay diferentes configuraciones de controladores PID. Acá tenemos una tabla, la tabla 8.1 del CEBORG, y ahí podemos ver diferentes configuraciones. De todas ellas, la que vamos a usar es esta que aquí encerré en este recuadro, que es tipo paralelo con filtro derivativo, que es esta de acá. Esta es la función de transferencia del controlador. Entonces, para que se vayan familiarizando, esta es la función de transferencia que usaremos en nuestro caso de estudio. Bien, eh, en literatura hay diversas, bueno, no, antes de hablar de ello, tengo que mencionar algo. El objetivo de sintonizar un controlador, mejor dicho, ¿qué es sintonizar un controlador? Es establecer qué valores debe tomar KC, tau I, tau D y este valor alfa. Alfa es el filtro derivativo. Entonces, sintonizar un controlador significa decir o identificar cuánto valen estas constantes. ¿Cómo hacemos ello? En literatura uno busca y encontramos diferentes relaciones de sintonización. Cuando encontremos estas relaciones de sintonización debemos estar muy pendientes de qué configuración están usando, si es la configuración paralela o es la configuración en serie. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a implementar un controlador tipo paralelo con filtro derivativo, eh, y la relación que encontramos en literatura está en tipo serie. Entonces aquí en esta tabla, la tabla 12.2 del CEBO, nos permite convertir em, los valores tipo serie a tipo paralelo y de tipo paralelo a tipo serie. Entonces esa tabla será muy útil cuando ustedes tengan que buscar en otros libros o en otras fuentes bibliográficas reglas de sintonización, digamos para convertir de una forma tipo serie a una forma tipo paralelo. Por ahora no se preocupen de esto, que no lo vamos a tener que usar, pero necesito que ustedes sean conscientes de que esto existe. Bueno, entonces, algunas técnicas de sintonización o reglas de sintonización que vamos a usar son las siguientes. Continuous Cycling Method.
Esta estrategia se encuentra en la sección 12.5 del SEOR tercera edición. ¿Y en qué consiste? Una serie de pasos. El primer paso es aplicar una entrada paso en el set point de la variable a controlar. ¿Qué significa esto? Recordemos nuestra estructura de control. Aquí vamos a aplicar un paso al set point. Primero que todo debo decir que las condiciones iniciales de este sistema son las del estado estable que habíamos encontrado en una monitoría pasada. Y a partir de ese estado estable es que nosotros vamos a controlar, a perturbar y a controlar. Entonces, aquí se aplica un paso al set point. Posteriormente, ¿qué se hace? Dice, encontrar el valor para la ganancia del controlador proporcional tal que genere oscilaciones sostenidas. ¿Esto qué significa? Significa que aquí vamos a aplicar un paso. Y aquí en este controlador lo vamos a establecer como un controlador P. Y eh, ese controlador P va a necesitar de una ganancia KC. Ese KC vamos a empezar a darle valores, desde uno muy bajo hasta uno muy alto. Y le vamos a dar valores hasta que esta concentración de B empiece a oscilar sostenidamente, es decir, sea como una onda sinusoidal que permanece en el tiempo. Entonces, cuando hemos logrado hacer ello, aquí tengo ya el resultado. De esta gráfica lo que tenemos que identificar son dos cosas. Uno, el valor de esa constante dentro del controlador proporcional que generó esta figura, lo vamos a guardar y lo vamos a llamar ganancia última. Y de esta figura vamos a mirar qué diferencia de tiempo hay entre un pico, entre una cresta y otra. Esa diferencia de tiempo es el periodo de oscilación. Y como estamos hablando de una oscilación que es permanente, este periodo o este tiempo se va a llamar periodo último. Y lo vamos a medir. Y en ese caso nos dio que es 1.56 minutos. ¿Qué se hace con esto? Uno va a la tabla 12.4 del SEOR y aplica las ecuaciones que allí se encuentran. Entonces, en la tabla 12.4 nos encontramos con Continuous Cycling Method, tipo Ziegler-Nichols y tipo Tyrus-Levin. Vamos a aplicar por ahora el Ziegler-Nichols. Y lo vamos a aplicar para sintonizar un controlador PID. Entonces, aplicamos estas formulitas. 0.6 por KCU. Entonces, venimos acá y multiplicamos 0.6 por 4.3. Y eso va a ser el valor de KC. KC va a ser la ganancia proporcional del controlador. Ahora, al periodo último lo dividimos entre 2 y ese va a ser el valor de la constante de tiempo integral. Y ese mismo periodo último lo dividimos entre 8 y eso va a ser el tiempo derivativo, tau d. Bien, por ahora todo ha sido teórico, vamos a aplicarlo en MATLAB. Vamos a retomar de la monitoría previa, que fue identificación de parámetros, reducción de sistemas e identificación de parámetros. Vamos a retomar ese código. Ese código iba hasta aquí. Este era el código que usted ya tenía. Vamos a continuar en ese mismo código para escribir lo siguiente. Vamos a escribir, bueno, más bien, antes de empezar a escribir esto, les voy a mostrar lo que tienen que hacer en Simulink. En Simulink, vamos a crear un nuevo Simulink. Yo lo llamé monitoría es function CL. CL es de closed loop, o sea, lazo cerrado. El anterior era OL porque era open loop, o sea, lazo abierto. Entonces, este es lazo cerrado. Bien, entonces aquí implementamos la estructura que ya les había mostrado en las diapositivas. Entonces voy a abrir cada cajita para que vean cómo está configurada. Entonces, acá tenemos el set point, que va a ser una entrada a paso. Vamos a hacer que esa entrada a paso se aplique en el tiempo cero. Su valor inicial sea esta variable sp-cb1 y esta otra en su valor final. Le damos OK, acá hay un punto de resta, más y menos. No olviden que el más es arriba y el menos es abajo. Eso es importante. Acá tenemos un controlador PID. ¿Dónde se encuentra el controlador PID?
Este no recuerdo bien, creo que se encuentra en Continuous. Vamos a mirar, Continuous. Efectivamente, aquí pueden observar que está el controlador PID Controller. Entonces, le damos doble clic, y aquí donde dice controller hay diferentes opciones, PID, PI, PD, P o I. Vamos a colocarlo PID. Y aquí abajo verificamos que el source sea internal, verificamos que esté en internal, y aquí donde esté proporcional colocamos P, aquí donde esté I colocamos I, y aquí donde esté el derivativo colocamos D, y aquí en el coeficiente de filtro colocamos N. Esas son las variables que tenemos que definir en el código principal. Y aquí algo que es importante que ustedes tengan en cuenta, esta es la estructura de control. Ahorita vamos a revisar qué tipo es, si es tipo serie o es tipo paralelo. Entonces le damos OK. Ah, bueno, en realidad ahí ya lo dice. Que arriba dice forma paralela. Si lo quisiéramos en serie, sería... Ah, no. Bueno, esto es simplemente factorizando la P. Dejémoslo en paralelo. Al parecer, bueno, no importa. Le damos OK. Sigamos mirando las cajitas. Aquí tenemos en el de vallas, escribimos de vallas. Esto es una cajita, una constante. Acá tenemos un saturador. Esto es una cajita nueva. ¿Dónde la encontramos? Vamos a revisar. Creo que también está en continuous. Saturador. No, no está en continuous. A ver. Signal routing. No recuerdo. Vamos a buscarlo aquí directamente. Bueno, cuando uno no es capaz de encontrar aquí directamente, uno puede escribir aquí el nombre de la cajita. La cajita se llama saturation. Eh, entonces agregamos esta cajita allá, pero me gustaría saber dónde está. Voy a darle pausa un momentico. Bien, ya la encontré. Está aquí en Commonly Used Blocks. Aquí encontramos la cajita de saturación, que es esta de acá. Entonces vamos a darle doble clic y vemos cómo está configurada. ¿Qué tenemos? Tenemos un lower limit y un upper limit. La tasa de dilución sabemos que no puede ser menor a cero, es decir, no puede ser negativa, y el límite superior va a ser una condición física que nosotros sepamos que no se puede superar. Por ahora digamos que es 10 séptimos, un valor que es bastante grande. Bien, aquí en esta que es una entrada a paso, es la perturbación de la concentración de A en el alimento. Entonces tenemos en tiempo cero, que al comienzo valga sea cero y que al final valga sea F. Le damos OK. Acá tenemos la S function, que recuerden que está en User Defined Functions y es esta de acá. Mejor dicho, de la monitoría pasada, recuerden que lo único que modificamos fue esta sección de acá. De resto, todo es en esencia lo mismo. Miremos que aquí hay una derivación que va a un workspace y aquí colocamos la variable entradas-PID. Le damos OK. Y aquí a la salida del sistema vamos a darle otro workspace que vamos a llamar como salidas-PID. Pues acá son entradas y acá son salidas. Porque son las entradas que entran al sistema y las salidas que salen del sistema. Valga la redundancia. Entonces le damos guardar, lo guardan en una carpeta. Lo guardan en la misma carpeta de la monitoría pasada ya que el código principal también está guardado allí. Entonces lo guardan. Bien, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta revisar? Listo, de aquí ya nada más. Aquí colocamos en Stop Time, colocamos T-SIM. Bien, ahora vamos al código principal. Este es el código principal que tenemos. Vamos a escribir esta sección que dice parámetros estimados. Esos parámetros estimados son de la monitoría pasada. ¿Se acuerdan que identificamos cuánto valía K, cuánto valía tau y cuánto valía el tiempo muerto? Aquí puse yo los valores manualmente. Bien, esos los valores los vamos a usar más adelante, todavía no. Entonces vamos a utilizar la sintonización usando el método de Ziegler-Nichols. Entonces, vamos a decir que el tiempo de simulación es 30 minutos. Vamos a decir que la concentración de un alimento no la vamos a perturbar, sino que la vamos a dejar en su valor nominal, que es 10. Posteriormente, vamos a aplicar el paso del set point de la concentración de B. Este valor de acá
Es el set point de la concentración de B. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo sé que vale eso? Del estado estable, como yo sé que me quiero quedar en el estado estable que habíamos encontrado en una monitoría pasada, entonces este es el valor de ese set point. Ahora, vamos a perturbar el set point y vamos a decir que sea un 10% hacia arriba. Aquí establecemos el valor nominal de la tasa de dilución, el de Bayes, que es 4 séptimos. Que lo sabíamos, pues eso ya estaba en el enunciado del problema, que su valor nominal era 4 séptimos. Bien, entonces aquí es lo importante. Estas son las letras o las variables que asignamos que están dentro de la cajita del controlador PID. Entonces vamos a asignar 0 para I, D y N, es decir, que ese controlador PID en realidad es un controlador tipo P, porque solamente ahí está la ganancia proporcional. Digamos que todavía no conocemos cuál es ese valor de la ganancia última. Entonces nosotros empezamos con 1, digamos que es 1. Digamos que es 1, los demás los establecemos en 0 y simulamos ese simulín que acabamos de crear. Vamos a guardar en X el tiempo y en Y vamos a guardar las salidas, o sea, concentración de A y concentración de B. Y vamos a hacer una figura. En esa figura vamos a graficar como vamos a graficar la concentración de B, entonces es la segunda columna, contra el tiempo. Entonces vamos a graficar hasta allí. Obtenemos esto. Vemos que digamos que la respuesta de la variable se estabiliza en un valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar a colocarle valores más grandes a esta ganancia proporcional, digamos 3, hasta ver que eso oscile. Aquí empezó a oscilar. Muy bien. Entonces tenemos que seguirlo aumentando hasta que oscile permanentemente. Digamos en 4.2. Entonces aquí veo que ya está oscilando cada vez bueno, más pronunciado. Vamos a dejarlo en 4.3 a ver qué pasa. Entonces dejamos en 4.3 y observamos que efectivamente en 4.3 las oscilaciones son sostenidas. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que 4.3 es la ganancia última. Y de la misma gráfica observamos cuánto vale el periodo. Entonces tomamos un valor en la cresta. Aquí dice 29.2. Entonces 29.2 menos la anterior cresta, 27.64. Recuerden que estoy restando es el tiempo. Les da 1.56, que es el valor que yo aquí les había mostrado. 1.56 y la ganancia última es 4.3. Bien, entonces lo que sigue es aplicar esas formulitas, estas de acá, y obtenemos este resultado. Kc vale 2.58, Tau I vale 0.78 y Tau D vale 0.195. Pero ¿cuál es el...? Entonces, bueno, entonces vamos a colocar esos valores en el controlador. Entonces vamos al Simulink, vamos al controlador, que es este de acá, le damos doble clic, pero nos damos cuenta de algo, que aquí la PID, que son estos de acá, PID, no son los mismos KZ o ITA o D, en realidad son diferentes. Entonces nos toca llevar lo que conocemos a esta expresión. ¿Qué es lo que conocemos? Entonces vamos a revisar lo que sí conocemos. Nosotros conocemos de esta tabla que les había mostrado previamente, este de acá, conocemos esta función de transferencia para el controlador. Entonces vamos a partir de esta hasta llegar a algo parecido que tiene Simulink. Entonces esta la voy a copiar, la voy a pegar y es esta de acá arriba. Entonces partimos de acá arriba. Entonces vamos a tomar la constante proporcional y la distribuimos para cada uno de estos tres términos y nos queda de esta forma.
Posteriormente, en esta fracción de acá, vamos a dividir arriba y abajo por alfa tau de S. Entonces, esto de acá arriba, que es esto de acá, queda dividido entre alfa tau de S. Esto dividido alfa tau de S, pues me va a dar 1, que es este de acá. Y más 1 sobre alfa tau de S. De aquí a acá no hice nada, debí borrar esta fórmula, es la misma. Lo que vamos a hacer es hacer unas agrupaciones. Vamos a decir que P es la misma constante proporcional, entonces esto va a ser P. Vamos a decir que KC sobre tau I es I. Vamos a decir que KC por tau D es D. Entonces esta multiplicación se va a llamar D. Esta S se cancela con esta S. Y vamos a decir que 1 sobre alfa tau D, entonces 1 sobre alfa tau D es N. Entonces todo esto de acá arriba se me convirtió en D por N, que es este, D por N. Ahora acá abajo, 1 más 1 sobre alfa tau D, ya dijimos que es N. Entonces me va a quedar N por 1 sobre S. Y así observamos que esto que tengo acá es exactamente lo que está en Simulink. Se los voy a volver a mostrar para que no se les olvide. Vieron acá. P, I y D. 1 más N por 1 sobre S. Esta ecuación es la misma que tenemos acá. Entonces, lo más importante de la deducción es que ya sabemos quién es P, quién es I y quién es D. Entonces, lo que vamos a escribir en la cajita del controlador PID del Simulink es: en P vamos a colocar la constante proporcional, en I vamos a colocar esta división y en D vamos a colocar este producto, y en N, que es el filtro derivativo, vamos a colocar esta división. Ahora, ¿quién es alfa? En el CBORD, en alguna parte, no sé, no recuerdo exactamente en dónde, ustedes van a encontrar que alfa puede tomar valores entre 0.05 y 0.2. En este caso de estudio vamos a tomar este valor extremo, 0.05. Y con esos valores obtenemos que P vale 2.58, que I vale 3.3, que D vale 0.5 y que N vale 102.6. Entonces, estos cuatro valores los vamos a alimentar aquí dentro del controlador, pero no lo escribimos aquí, lo escribimos en el código principal. Lo escribimos en el código principal, que es lo que tenemos acá. 2.58, 3.3 y 0.5. Listo. Entonces, aquí ya decimos la sintonización de los controladores. Entonces vamos a mirar cómo se comporta ese controlador sintonizado eh, cuando hay un cambio de set point. Entonces vamos a aplicar el mismo cambio de set point que teníamos antes. Vamos a aplicar el mismo cambio de set point. Vamos a decir que la concentración de en el alimento no se va a perturbar, sino que se va a dejar en su valor nominal. Y vamos a simular. Entonces simulamos el Simulink y graficamos. Vamos a graficar hasta allí. Bien, esto es ese valor de la concentración de B, y el controlador lo que hace es llevarlo a su nuevo set point. Vamos a verificar algo. Dijimos que el nuevo set point es este valor por 1.1, que eso en números vale 1.2287. Vamos a mirar acá cuánto vale. 1.22, ¿sí? Prácticamente. De pronto aquí estoy acortando decimales. Bien. Entonces vemos que ante un cambio de set point, la sintonización de Ziegler-Nichols funciona bien. Ahora vamos a mirar cómo se comporta el controlador ante para aplicar o para rechazar una perturbación. Es decir, que ahorita lo que vamos a hacer es aplicar un paso en la perturbación, que es la concentración de A en el alimento. Y el set point lo vamos a dejar quieto. Vamos a dejar en este valor. Volvemos a simular y graficamos.
Entonces vemos que estaba originalmente en este valor, en un valor, hay una perturbación en la concentración del alimento, la concentración de B se desvía y conforme se desvía el controlador empieza a actuar y conforme empieza a actuar devuelve la concentración de B a su valor del set point, que es 1.117. Vemos que el controlador funciona correctamente. Ahora vamos a usar otra técnica de sintonización. Entonces, sigamos acá en las diapositivas. Son las dos gráficas correspondientes a la sintonización de Ziegler-Nichols. Ahora vamos a utilizar la estrategia que es IMC, que está en la tabla 12.1 del CBOR tercera edición. Entonces, en esta tabla vamos a encontrar expresiones para calcular la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo del controlador. ¿Eso de qué va a depender? Estas expresiones de qué dependen. Si ustedes se fijan, miremos por ejemplo el caso H. Hay diferentes casos, A, B, C, D y hay más, hasta la O. Miremos el caso H. En el caso H tenemos que la ganancia proporcional multiplicada por la ganancia del sistema vale esto. Tau más teta medio sobre tau C más teta medios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién es tau? Tau es la constante de tiempo del sistema. ¿Pero cuál? Pues la que nosotros identificamos de la monitoría anterior. ¿Quién es teta? El tiempo muerto que también identificamos de la monitoría anterior. Lo mismo acá, tau y teta, tau y teta. Y tau C es un parámetro de sintonización. Tau C hay unas reglitas que nos permiten identificar más o menos cuánto vale este. Entonces hay tres reglitas. De hecho hay más, pero puse estas tres que están en el CBOR. Están en el CBOR justo antes de esta tabla, la tabla 12.1. Aquí arribita debería aparecer, pues en el libro, estas reglas. Entonces, son unas desigualdades. Y con estas desigualdades nos dan intervalos para saber cuánto debería valer tau C. Entonces, yo aquí, de hecho, no usé ninguna de estas. Aquí usé una que está dentro del texto que dice lo siguiente. Dice que tau C, bueno, dice, para procesos más generales, para modelos más generales de proceso, con una constante de tiempo dominante, eh, la guía 2 está acá, puede ser generalizada a de esta forma. Es decir, que tau C esté entre teta y el tau dominante. Esa es una forma. ¿Cómo? Dice, por ejemplo, configurando tau C igual al tau dominante sobre 3. Entonces, esta reglita de acá, tau C igual a tau dominante sobre 3, es la que normalmente, bueno, en realidad todas son normales, todas son comunes. Esta es la que yo uso más a menudo. Entonces, tau C, vamos a definirlo como el tau dividido 3. Bueno, entonces recuerden que aquí tenemos una multiplicación, Kc por K. Entonces, para yo despejar Kc, que es la constante del controlador, necesito a esto dividirlo por K. Entonces, esto es igual a esa expresión. Entonces, para despejar, esta K que está multiplicando la paso acá a dividir. Entonces, cuando ya la pase a dividir, ahí sí me queda despejadita cuánto vale Kc. Bien, entonces preguntan, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia entre los casos A, entre los casos B, C, D, F, G, H? ¿Qué hace diferente a cada caso? Bueno, eso depende de la forma que tenga la respuesta del sistema ante una perturbación. Si yo, por ejemplo, perturbo el sistema y yo veo que se comporta como una de primer orden más tiempo muerto, entonces yo miro acá esta columna, dice el modelo. Si yo veo que el sistema se comporta muy parecido a alguno de estos modelos, entonces busco ese modelo y miro sus reglas de sintonización. Por ejemplo, en nuestro caso de estudio de la monitoría pasada vimos que eh, la respuesta se podía aproximar a una de primer orden más tiempo muerto. Entonces yo vengo y busco acá, en esta columna del modelo, una que sea algo parecido. Y efectivamente es el caso H, primer orden más tiempo muerto. De hecho, también el caso G también funciona, porque es primer orden más tiempo muerto.
Repito que este modelo, el que de esta columna, es de la función de transferencia solamente. Aquí no está multiplicando por la U, por la entrada. Que si yo multiplicara por la entrada, entonces me queda M sobre S. No, ese pedacito no va. Este modelo es de la función de transferencia únicamente, sin multiplicar pues por la entrada. Entonces, por eso vamos a aplicar este caso H a nuestro caso de estudio. Entonces, vamos a mirar el código cómo funciona. ¿Se acuerdan que arriba habíamos escrito K, tau y T0, que eran los parámetros que habíamos estimado mediante el curve fitting? Entonces, estos valores, K, tau y T0, los vamos a usar. Los vamos a usar acá. Entonces, tau C, dijimos que era tau sobre 3. KC, entonces KC es esta formulita dividido la ganancia del modelo. Entonces acá es la ganancia del modelo reducido, pues. Pues acá está. Esta es la formulita. Y acá pues se está multiplicando en el denominador esa ganancia, ganancia acá. Entonces tau I es tau más tiempo muerto sobre 2, este de acá. Y el tau D pues va a ser esta expresión de acá. Entonces tau D es esa expresión que ya les mostré. Nuevamente, aquí tenemos que volver a calcular cuánto vale P, I y D y alfa, de acuerdo a lo que les había mencionado acá. Que P es esto, I es esto, D es esta multiplicación y N es esto. Para lo cual necesito saber cuánto vale alfa. Entonces aquí en MATLAB hago el cálculo explícito, hago esos calculitos. Entonces después de saber cuánto vale N, alfa, D, P e I, eh, los establezco en esos valores para que cuando vaya a simular en Simulink utilice estos valores de la sintonización del IMC. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la simulación? ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar un cambio de set point. Es decir, que el set point de la concentración de B va a ser el 10%, el 10% hacia arriba. Y la concentración de A en el alimento se va a dejar constante. Es decir, vamos a mirar cómo se controla el controlador, ves cómo se comporta el controlador eh, ante un cambio de set point. Entonces, vamos a mirar cómo se comporta. Y vemos, hay un cambio de set point y el controlador lleva la variable concentración de B a su nuevo valor del set point, que es ¿cuánto? 1.229. 1.229. Efectivamente, 1.229. Muy bien. Ahora miremos cómo se comporta el controlador usando esta misma sintonización, pero ante un rechazo a perturbación. Es decir, que aquí ya vamos a perturbar es la concentración del alimento y el set point lo vamos a dejar igual, lo vamos a dejar constante. Entonces ahí volvemos a simular. Entonces aquí vemos que hay una perturbación de la concentración del alimento, entonces la concentración de B se desvía y conforme se desvía el controlador empieza a actuar y la devuelve a su valor del set point, que es ¿cuánto? 1.117, que eso fue lo que le dijimos, 1.117. Bien, esto ha sido todo por la monitoría de hoy. Digamos que hay muchas más técnicas de sintonización de controladores, no solamente están estas dos del IMC y del Ziegler-Nichols, también está Tyrus-Weaven, también hay otras reglas, hay muchas reglas, ustedes tienen que buscarlas en internet, o en otras fuentes bibliográficas, o en el server también hay otras, o en el corripo también hay otras. Entonces muchas gracias por su atención y espero les sirva de mucho.